Eh, Bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista que estamos teniendo con Teo Sabadía. Para algunos de nosotros es una persona que ha estado como parte de la comunidad hispanoparlante, eh, que está en Estados Unidos y que está entrañablemente eh, en las entrañas de todo este circuito de convenciones y de eventos y de juegos, muy particularmente. Nunca te he preguntado, pero siento, y, bueno, sé que obviamente juegas más juegos, pero principalmente bueno, Dungeons and Dragons siempre ha sido como el Sí. core, ¿no? Ha sido el corazón de tu experiencia de rol. Pero sé de entrada, por ejemplo, que estás en todas las redes como AlphaStream y AlphaStream se origina no en Dungeons and Dragons, sino en un juego de Shadowrun. Sí, es Donde verdad. Yo vivía en Suecia por como 9 meses y no tenía nadie ahí que jugaba juegos de rol. Claro que ahora tienen una empresa muy grande, Free League, Fria Liga, que está allí, pero en ese tiempo era todo muy calladito. Entonces dije, ok, voy a hacer un juego que será entre email y va a ser de Shadowrun y con todos mis amigos. Y yo creé este Alpha Stream. Era un Decker, ¿no? Que usaba computadoras para comunicarse en el mundo y mandaba toda la información a los jugadores, ¿no? Y ese carácter lo tenía yo ahí como otra cosa. Y cuando empecé a hacer accounts en la red, ¿no? Encontré que, bueno, este Alpha Stream nadie lo ha tomado. Porque en ese tiempo no había streaming, ¿no? Entonces, ok. Alpha Stream One Yahoo o Alpha Stream en lo que sea, ¿no? En cualquier programa y siempre había ese nombre, entonces lo tomaba yo. Y así fui conocido. se convirtió en tu brand, te convirtió. Hay mucha gente que te conoce como AlphaStream, que Sí, sí. no te Noteos. identifican por tu nombre, pero eso sucede, ¿no? En esas eras Sí. donde teníamos como esta persona en la internet. Ahora, por ahí leí que esta fue la opción que salió más benefactora porque había un nombre de Yummy Toast hace muchos años. Sí, sí, es verdad. Ese era el último que yo usaba. Es basado en un encanto que existe en la segunda edición de Dungeons and Dragons, pero no oficial. Era como lo que se llama un Netbook. netbook, ¿no? Donde la gente se juntaba a crear cosas y había un libro lleno de magia. Y uno de los encantos se llamaba Flesh to Toast y convertía a la persona, todo su cuerpo se volvía un pan tostado, ¿no? Con mantequilla, decía la Literalmente magia. la descripción. Y que era delicioso, ¿no? Entonces, riéndome sobre esto, yo empecé a crear accounts que eran Yummy Toast. Y mis amigos con quien yo jugaba pensaban que esto era muy chistoso, pero ya nadie sabía que existía. Y eso era uno que era difícil, siempre explicar qué es Yummy Toast, por qué Yummy Toast. Entonces, ok, cambiémoslo a Alpha Stream, ¿no? Pero sería raro si estos días todos me conocieran como Yummy Toast. En el multiverso existe una versión donde Una Jimmy versión. Toast trabajó en Acquisitions Inc., donde ha tenido toda esta carrera y ese es el nombre con el que lo presentaban en las convenciones. Eh, Ajá. Platicando un poco para las personas que están viéndonos y tal vez no estén familiarizados contigo, una de las cosas que me brinca mucho ahorita recientemente es cuando hablamos del talento latinoamericano, de personas de origen latino Ujú. están brotando, ¿no? Hay nuevos talentos que están saliendo ahorita y es Sí. como siempre es un orgullo, ¿no? Darse cuenta de que estamos representados, de que vemos a alguien. Y muchas veces se escucha, ¿no? Entre los grupos de Facebook y todo esto de la comunidad actual, que dicen, oh, pues ya toca que alguien salga por ahí, ¿no? Y es como, ha habido mucha gente y hay mucha gente Sí. que está ahí, solamente que muchas veces están instalados ya en un lugar donde los conocen las personas que están en esos círculos. Y qué mejor, ¿no? Que tener oportunidad de sentarnos y platicar para hablar un poquito. En este momento eres co-host de Mastering Dungeons, un podcast que Ujú. está increíble, donde hablan de cosas que están pasando Gracias. en la industria. Lo haces con Sean Merwin, también una persona muy talentosa y hacen una mancuerna tremenda. Es una plática muy de amigos, de dos personas que están muy integradas, ¿no? Sabiendo qué está Ujú. pasando y por qué y cómo y por dónde vienen y apuntan cosas. Eh, por supuesto, en el 2019 trabajaste eh,
en el libro de Acquisitions Incorporated. Tiene toda una historia. No, podríamos durar una hora aquí completa hablando de todas las cosas. Hay una historia muy padre de cómo terminaste trabajando en Acquisitions Incorporated, Sí. básicamente en tu participación en los eventos de PAX, Ajá. miembros del equipo de los organizadores, bueno, los CEO, no sé cuál sea el título, ¿no? Que le gustaba una campaña y terminar una plática y no sabía que tú lo habías escrito y etcétera, etcétera. Fue un Conexiones. chiripazo, ¿no? Sí, sí. Eso es algo de que yo hablo sobre Mike Shea, Sly Flourish, que Ujú. mucha gente conoce, siempre sobre esta idea de la suerte, ¿no? Y cuánto es el trabajo duro, cuánto es, bueno, la calidad que uno tiene y qué es la suerte, ¿no? Y eso fue un chiripazo, donde nunca habiéndolo visto a Jerry Hawkins en una convención de PAX, en un año lo veo yo 4 veces en el mismo evento y cada vez hablamos un poquito más hasta que al final él dice, ok, aquí está mi contacto, hablemos, ¿no? Y eso empieza todo esto de yo trabajando en Acquisitions Incorporated. Ok, qué suerte. A veces es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado Mm, y eso da pie, ¿no? Digo, obviamente claro, también depende de que traigas detrás todo este sí. trasfondo, porque la relación se hizo precisamente porque tú escribías ya y él ya conocía alguno y fue como hacer ese link, ¿no? De decir, esta es la persona que lo hace, oh, estaría padre como traerlo y hacer algo para nosotros. Has colaborado con Dwarven Forge, escribes para DM's Guild, creo que tienes alrededor de 16 aventuras o módulos o artículos que están en la plataforma. Eh, Acquisition Inc. se hizo eh, asociación entre Wizards of the Coast y Penny Arcade. Ujú, Trabajaste escribiendo para HeroQuest. sí. Acabas de participar en Kingdoms and Warfare con Matt Colville en MCDM. Eh, Estás por todos lados, ¿no? Tienes esta riqueza de conocer el juego, la experiencia y demás, que obviamente te pone donde estás y trae todo este historial, ¿no? Mm, Siempre que te gracias. menciono que eres como uno de los buenos del grupo de personas que han jugado por muchos años, porque definitivamente Sí, también bueno, se ha quedado este tropo negativo, ¿no? De que las personas que llevan mucho tiempo están muy set on their ways y es ujú, como, este es el juego y no me gusta que llegue gente nueva, que cambien, y tú siempre has sido una persona que es muy diplomática, que además es muy progresista en ver las cosas como todas mm, las cosas evolucionan y entre más seamos, o sea, hay muchos juegos, hay muchos D&Ds que podemos jugar y todos mientras te diviertan y te dejen algo es muy padre. Entonces, pues, sabes, yo creo que eso viene de dos cosas. Uno es el lado colombiano, que creo que para muchos de los americanos la idea de discutir algo en voz alta es como miedosa, ¿no? Pero y es algo que hacemos mucho, ¿no? De una discusión muy, muy fuerte, pero al final con mucho respeto, ¿no? Y parte es eso. También que mis padres, que eran hippies, y mi papá es colombiano, mi mamá americana, pero vivían en Nueva York, en Oregón, y cuando hacían esto, ellos eran artistas y tenían muchas ideas y eran como cool, ¿no? Y yo creciendo le decía a mi mamá, hey, mamá, baja el volumen de la música en el carro, es demasiado, ¿no? Y, y a ellos les gustaban Nine Inch Nails y Metallica y lo que sea, ¿no? De todo. Y también la salsa y todo, ¿no? Entonces, esta idea, yo crecí con una idea de que hay que respetar todas estas cosas que hay, porque el arte es variado y lo más variado lo mejor. Y cuando es juegos de rol, cuando es gente que crea, lo que sea, esto es de importante respetar esas diferencias. Y hay veces que algo no es para nosotros, pero no significa que sea peor, ¿no? Y yo también muchas veces he tenido algo que no creo que es terrible y después aprendo que yo estaba incorrecto, ¿no? Dos ejemplos en el mundo de Dungeons and Dragons. Spelljammer, que me parecía para mí la cosa más idiótica. ¿Cómo puede ser que alguien va a querer jugar esto? Y Dark Sun, que yo pensé, esto es para munchkins, para gente que quiere ser muy fuerte y dañar el juego. En ambas ocasiones, cuando salió este juego, yo le dije a mis amigos que esto era terrible y claro, era muy obvio. Lo compraron para mí, ¿no? Me compraron el juego y me dijeron, ok,
tienes que ahora dirigir este juego, maestrarlo. Y maestrándolo, descubro, esto es increíble, es muy bueno, me gusta mucho, muchísimo. Son mis mundos, uno de mis mundos favoritos, ¿no? Dark Sun y Spelljammer, aunque al principio pensé que era tan obvio que eran terribles, pero no, no lo eran. Hay mucho de eso que tenemos una idea de qué es lo que es un juego o un mundo, o una ficción o una narrativa de fantasía, es espadas y monstruos, porque hay una nave, porque hay estos criaturas alienígenas con láseres, porque hay todos estos elementos adicionales, pero que pueden construir su propia narrativa, ¿no? Esa efémera que además es muy rica, ¿no? Porque digo, tú Sí, obviamente te metiste de lleno Spelljammer y Dark Sun. Según entiendo, Dark Sun es como tu setting favorito. sí, me Um, gusta mucho. de hecho, fuiste parte de Living Forgotten Realms desde que estuvo el 2008 hasta el 2010, 12 por ahí, que era Sí. básicamente un predecesor, ¿no? Para Adventures League en cuarta edición. Pero luego hubo un spin-off que tú específicamente estuviste trabajando Ujú. como uno de los administradores, que se llamaba Ashes of Ashes. Athos. Sí, sí, Yes. Y estuviste tú, de hecho estuviste trabajando con Derek y sí. que ahora está en Gen Con y Sean, ¿fue Sean? Sean escribió para él, pero No, era Chad. un amigo Chad Ya, Brown, que ya. ahora diseña para Lone Shark Games. Oh, súper, súper. Y ahí específicamente es donde vamos a aterrizar un poco. Claudia y yo en los últimos años, desde el 2018, hemos estado trabajando, dando vuelta en PAX. Bueno, Ujú. ahora estamos expandiendo a otros eventos también, corriendo Dungeons Dragons en español. Y nos hemos llevado como toda una experiencia, ¿no? Porque es un reto el sentarte en una mesa con jugadores que no conoces, que Ujú. no sabes cuáles son sus susceptibilidades, no sabes cuál es su estilo de juego. Entonces, cuando estamos en una mesa personal, y obviamente todo esto es un tema súper extenso, ¿no? Conoces a tus jugadores y hay un tono y hay un estilo, y definitivamente si haces una experiencia que ellos se vayan felices y que tú te vayas feliz, todo está Ujú. bien, pero hacerlo con desconocidos es un reto, ¿no? Es un temor Sí, el decir voy sí. a preparar esto y espero que les guste y sentarte y ver qué pasa. Pero tú lo has estado haciendo por años y creo que mucho de lo que nos estás contando de tener esa apertura es un factor, pero Claudia, platícanos un poquito para tener el contraste, porque toca, o sea, Claudia, dentro de nuestro proyecto de Gitopia tenemos como la perspectiva de Claudia es relativamente nueva al hobby. Ella entró en quinta edición, ella aprendió a jugar viendo streams y después como que se empezó a Ujú. familiarizar con todo esto. Um, pues yo igual, como tú, ¿no? En la infancia lo conocí, me enamoré de Ujú. él y he vivido toda mi vida con ello y creo que trae mucho valor el hablar de las dos perspectivas. Alguien que no tiene el bagaje y que tiene todas estas ideas arrastrando y como que todos estos altibajos y alguien que lo va conociendo y lo va disfrutando, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en una convención, en decir, pues vamos a correr esto y luego ir y sentarte y cómo pasaron las cosas? Cielos. Bueno, para empezar, soy una persona súper nerviosa, entonces siempre estoy con que, ¿qué es lo que hago? Y si no les gusta, y si me equivoco, y si se me olvida, y todo eso. Pero hasta ahora he tenido experiencias muy bonitas. Solo me ha tocado dos veces en PAX Unplugged 2019 y en PAX Unplugged 2021. Esto, he tenido mesas muy bonitas con gente que casi todos me han tocado que son como gente nueva o que llevan como que un año jugando. O tuve un jugador el año pasado que era su primera vez jugando D&D y me da risa decir que en su primer juego entró a un dungeon y mató a un dragón. Y am, yo todavía me siento nueva, entonces como que todavía me da un poco de miedo masterear, pero hasta ahora he tenido experiencia muy bonita con gente y como que yo sé que yo no me conozco el juego entero, pero lo que sé me da gusto como compartirlo con la gente y explicarles, porque yo empecé a jugar sin saber nada y mi Dungeon Master, que es Mario Ortegón,
fue muy paciente, fue como, puedes hacer esto otro. Y además él es muy relajado con las reglas, él no es como que no, ya dijiste que vas a hacer esto y ya ahora te aguantas. Sí, entonces como que es el tipo de mastereo que a mí me gusta, como sentir que la gente se sienta bienvenida Sí. y así que no tienen que hacer o dejar de hacer cosas. ¿Eso era lo que querías escuchar? Sí, no, y lo pregunto porque esto es como es ahora. Y quinta edición ha abierto muchas cosas, está el SRD, tenemos streams, la gente ve el juego y primero es como, oh, ya vi jugarlo, me interesa, o sea, me llama la atención. Sobre todo gente que viene de trasfondos, de trasfondos creativos o o sea, como si te gusta leer, si te gusta la fantasía, si te gustan series, Sí. es como, es mucho más sencillo dar ese paso a lo que previamente era la experiencia de ver a una tienda de cómics, probablemente, porque las tiendas de hobbies también era como más difícil de encontrar en nuestra juventud. Uh, Ujú. o peor aún, ¿no? Nosotros como latinoamericanos, y nos lo platicamos mucho en la comunidad, pero la vida de que alguien tenía el juego era un tesoro, ¿no? Pero gente que Sí. tenía copias o tenía una versión ahí a medias o que compraron un starter y nomás tenían 2 libros y con eso es Ujú. como que por los demás lo creamos, ¿no? Todo esto es una narrativa de ficción. Pero ¿cómo empieza tu experiencia? Porque sé que creciste en Colombia y Sí. Colombia tiene las mismas circunstancias de que no había tanta accesibilidad al juego. Sí. La escuela donde yo atendía era bilingüe y gente venía de toda parte, ¿no? Y entonces yo tenía gente con que yo tenía mucha amistad que eran mexicanos, que eran de Irlanda, que eran de Escocia, de toda parte, ¿no? Y algunos viajaban a los Estados Unidos y cuando iban ahí compraban estos libros y retornaban y ese era el tesoro, ¿no? De, oh, una aventura nueva, llegado. Y de vez en cuando, como una o dos veces, yo fui a los Estados Unidos y fue igual, ¿no? Yo en un Walden Books mirando a todas las aventuras, estos modules y pensando, ¿cuál compro? No sé. Y escogí muy mal la primera vez. Y yo la leía, no sé sobre ¿Cuál esto, fue pero la bueno, es primera? la que tengo. Hay que traerla a Colombia y maestrarla para mis amigos. Pero usábamos de todo, ¿no? Y teníamos el programa de Dungeons Dragons, ¿no? Animado. Ese lo veíamos allí. Y aunque creo que, no sé si estaba en la televisión, creo que era más que se encontraba en las tiendas que tenían como grabaciones, ¿no? Yo no lo veía ahí. Pero sí se enterraba de que existía esta cosa de Dungeons Dragons. Entonces yo, como la gente de mi cuadra, que era distinta de donde yo iba a la escuela, yo les enseñaba a ellos, ¿no? Tomaba los libros en inglés y los traducía y así jugábamos más o menos Dungeons Dragons, pero las reglas eran muy raras en esos días y combinábamos cosas, ¿no? Como juguetes y Dungeons Dragons y otras cosas. Hacíamos paredes de libros, ¿no? ¿Dónde está el Monster Manual? Oh, es la pared de este cuarto. Oh, sí, hay que buscar información. Entonces fue la pared por un segundo. Ejemplo de libros de Era, matemáticas. sí. Y éramos jóvenes, ¿no? Éramos Claro. muy chicos. Entonces era todo muy así distinto y no como es en estos días. Pero y eso era una cosa distinta también, esto de qué escaso era todo. Entonces uno tenía que hacer mucho con poco. Ahora, con el tiempo, cambiaron las cosas, viniste a vivir a Estados Unidos, encontraste acá obviamente otra comunidad de amigos, Ujú. y obviamente en Estados Unidos, estamos hablando de, ¿en qué año más o menos? ¿Es cuando estabas de regreso por acá El ya? 87, yo tenía como 13 años, algo así, y era el 87. Estaba yo en Estados Unidos y no encontraba yo nadie con quien jugar en ese tiempo, a lo primero. Y entonces casi vendo todo. Traté No. ¿cómo se dice? Una de esas donde toda la gente de la cuadra estaba vendiendo Oh, cosas. sí. Yo puse todos mis libros ahí, 25 centavos. Ni uno vendió. Ah, ok. Y como 3 años después estoy yo empezando a jugar otra vez. Forcé a mis amigos de high school que jugáramos.
Y después en la universidad también. Y ahí sí jugué mucho, mucho, mucho. En la universidad fue donde empecé también a experimentar, ¿no? Jugábamos diferentes mundos y también diferentes juegos. Shadowrun fue el primero que intentamos, pero otros también. Y después de universidad y de graduate school tuve que parar un poquito porque era muy duro, entonces no tenía tiempo. Yo leía, pero no maestraba, no jugaba. Pero después de eso estuve en Filadelfia y ahí había un grupo que cada semana se unía para jugar en una tienda y jugábamos casi un juego distinto cada semana. Entonces era como mi mente, No, sí. ¿no? De todo lo que existía. Juegos que casi no tenían reglas, ¿no? Que los personajes eran más inventados que en la hoja de papel. De todo tipo. Y otras cosas que eran como muy, muy mecanísticas. Y eso fue muy bueno para mí, esa experiencia de ver todo lo que se ofrecía en el mundo de rol y que había gente que le gustaba estos diferentes estilos, ¿no? Y empezar a combinar estilos, porque uno veía que la persona a quien le gustaba World of Darkness, ¿no? Cuando estaban haciendo un juego de D&D, era un juego distinto y era chévere por eso, ¿no? Entonces, esa idea de combinar los estilos me empezó a entrar en la mente en ese tiempo. También creo, digo, y es algo que pasa porque en mi experiencia personal también, creo que cuando vas creciendo, el juego de rol se convierte en un tipo de gel social donde grupos de amigos se juntan o personas diferentes que conoces, como Ujú. que comparten, y no todos se quedan, o sea, a mí me tocó que era como que invitamos a jugar a este grupo de amigos y como dos de ellos fue como que not for me y se fueron, Ajá. ¿no? Pero te trae a personas de diferentes contextos y se crea un bond a través del juego y de la experiencia, ¿no? Después cuentan historias y pasa esto que se Sí. convierten en memorias comunales de, ¿te acuerdas de aquella vez que jugamos este juego y que nos fue súper mal y terminó todo horrible? O pasó esta escena súper padre, o este personaje súper memorable, o estos recuerdos, ¿no? De cosas que compartimos Sí. que no existieron en la realidad tangible, pero que existen en nuestra experiencia grupal y que nos llevan, ¿no? Y me gustan, hay muchos juegos que son perfectos como para una serie corta, Oh, ¿no? sí, sí, sí. Por ejemplo, uno que me dejó una marca fue Hong Kong Action Theater. Ok. Y es la idea de estas películas, ¿no? Que habían en los ochentas de martial arts, ¿no? Y karatecas y todo. Y es todo súper acción y rápido y lo que uno quiera que ocurre casi así y puede ir de un lado al otro muy rápidamente, que uno muere o uno gana muy fácilmente. Y eso dejó una impresión muy grande solo jugándolo una vez, ¿no? Que, wow, esto existe, hay juegos que pueden ser así tan distintos y bueno, son divertidos, pero tal vez no por un mes de jugarlo, pero por unos juegos de vez en cuando, perfecto. Agrega mucho, siento que jugando otros juegos que tienen esas experiencias te cambia también la perspectiva de qué puede ser una sesión, inclusive en un juego que no está diseñado para ello, ¿no? D&D Ujú. obviamente es un juego que está hecho para una campaña larga, para aventuras recurrentes y tu personaje Sí, creciendo, pero también te modifica el cómo lo ves, como puede ser sentarte en una sesión, ver qué es lo que pasa y que el juego sea la experiencia, no tanto el crecimiento que vas a buscar. Y eso creo que se reafirma mucho específicamente en la estructura, ¿no? Que tienen las convenciones o como el organized play en general, que es puedes ir y en una sesión de 3 horas puedes tener una experiencia compartida, jugar una aventura donde puedes hacer cosas y que sea, que no estés pensando en cómo voy a hacer para sobrevivir. Bueno, o sea, sí vas a estar pensando en eso, pero que tu plan no sea que tu personaje llegue a un lugar a salvo, sino ser parte de la narrativa que estás contando y que sí, sea, que eso en sí sea la riqueza que te llevas, ¿no? Eh, es esa forma de estructurar como aventuras cortas, porque tú has escrito muchas de ellas y obviamente ujú, también te modifica la manera en que las escribes, porque ya no se sí, trata de dar un montón de contexto, o sea, muchas veces es el in media res de poner el personaje
justo en la acción para que directamente desde que inicias ya estás involucrado en resolver algo, en tener como diferentes objetivos y hacer todas estas cosas. Um, y mucho de eso se nos pierde, ¿no? Porque, bueno, Sí, eso te sirve mucho para jalarte e invertirte al juego. Creo que es una herramienta súper padre para nuevos jugadores, para tener exposición al juego de rol o específico o en general, ¿no? El TTRPG como universal. Eso ujú, nos falta mucho, siento, en la comunidad latinoamericana. No tenemos o no hemos tenido históricamente ese acercamiento de tener, platicábamos antes de empezar la llamada sobre cómo Adventures League tuvo alguna presencia en algún momento y hay ujú. otras compañías ahorita, bueno, no ahorita, pero en su momento, por ejemplo, World of Darkness tuvo un programa, ¿no? Del Sí, Wolfpack que les mandaban módulos y libritos para que corrieran eventos y para que le dieran como difusión y promoción a jugar estos juegos, pero creo que no sucede tanto como podría suceder. Y también no existe esa verdad. infraestructura. No hay eventos como un Gen Con, no hay como... las convenciones en Latinoamérica generalmente están más enfocadas a vender productos que terminan siendo como lo más comercial, lo que ya se está vendiendo en ese momento, que Ujú. termina siendo anime, manga, cómics en mucho menos, porque ahorita ya ni siquiera los cómics son como una industria saludable. Sí, eh, y no hay espacio, no hay tanto espacio. Si acaso sí se abren lugares como este es el área para jugar Magic y ahí hay unas mesas por si quieres sentarte y jugar juegos de rol, ujú. pero no hay un push como estructurado para darle promoción y que vaya creciendo o por lo menos ir siguiendo, ¿no? Que tanto hay. Tú has estado muy involucrado. Justo ahora Balman Games, por ejemplo, está corriendo los Ujú. eventos de D&D y lo han hecho súper bien. Tú has estado ahí. Nos ha dado gusto en los últimos años. De hecho, tú corriendo algunas de las aventuras ahora en español. Vimos también Ujú. grupos Brasil que están corriendo juegos en Sí, portugués, es un éxito tremendo, ¿no? muy bueno, sí. Esto es difícil, ¿no? Hay varios niveles que hace que esto sea difícil. Uno es encontrar la gente, ¿no? Y la información, porque todos estos países son grandes, tremendos y muchas veces divididos, ¿no? Bueno, en Colombia tenemos tantas culturas en Colombia y no es como que uno fácilmente puede decirle a todos, hey, hay juegos de rol, existen y aquí es la manera en que pueden unirse, ¿no? No es tan fácil como tal vez es en el Estados Unidos, ¿no? Que es un poquito más fácil. El Internet está cambiando eso. Entonces creo que se mejora poco a poco, pero todavía vemos que es difícil hacer esto. Por ejemplo, y me parece muy raro, hay gente de Latinoamérica que está encontrando los juegos, casi nadie de España. Y uno pensaría que sería más fácil porque Edge Entertainment ha estado vendiendo libros en español de quinta edición allí y tienen más dinero y tal vez sería fácil que se unieran a lo de Baldwin Games. Pero no hemos logrado encontrarlos. Le he escrito a Edge pidiendo, hey, ¿dónde encuentro? Y es difícil. Y en algunos Facebook posts he escrito, existimos, vengan, Ujú. pero no hemos encontrado esa conexión. Ese es uno de los problemas, ¿no? De encontrar la gente y encontrar dónde uno tiene que poner el mensaje. La otra es de la economía, Oh, porque el sí. precio de un libro aquí de $50 americanos, eso es algo fenomenal en mucho de Latinoamérica. Y, y como lo que hacíamos tradicionalmente cuando vivíamos en Colombia, por ejemplo, es fotocopiar todo, ¿no? Y una persona lo compró. Y así era mucho. Entonces, uno no es parte de la economía del juego, que es lo Sí, que el juego necesita para que traigan más, sí. ¿no? Entonces va a ser todo extranjero si nunca se puede. Pero $50 es demasiado. Entonces, ¿qué se Digo, hace? las fotocopias viven todavía en la forma de la piratería digital, ¿no? Los Ujú, PDFs que se pasa a la gente, porque sí existe una comunidad muy grande. Y ahorita que estaba hablando, por ejemplo, de los eventos organizados específicamente para como ujú, Latinoamérica, por ejemplo, en México,
digo que no hay eventos organizados de ese tipo. Hay comunidades y hay comunidades muy grandes y muy fuertes, pero que nunca se ligan, donde D&D está dándoles soporte y les da material o Sí. les da espacios o les da publicidad, porque Guadalajara tiene un montón de grupos, hacen eventos desde hace 10 años. Ciudad de México es grandísimo y también tiene diferentes como celdas de grupos que están muy establecidos. Pero sí pasa esto que se hacen como estos clics, ¿no? Como que Sí, sí. grupos muy específicos, que no digo que sean cerrados, pero que tienen una audiencia muy limitada y además se convierte mucho en, eres de los del grupo de allá o los del grupo de acá. Y nunca se crea esta red que podría Sí, suceder para ganar fuerza o para jalar estos esfuerzos. Han claro. cambiado muchas cosas. El año pasado, cuando jalaron la distribución de regreso y la TAM de repente apareció en el mapa o ya se identificó, ¿no? Como una audiencia enorme, pero todavía faltan muchos pasos para llegar ahí. El Sí. juego organizado, hace 2 semanas cuando Alemania y Francia presentaron que iba a salir Senators y, Sasha. y no, Senators y la guía de Van Richten. Son los Ok. siguientes 2 libros que van a salir en traducción, pero ellos lo presentaron y me di cuenta como que me cayó el 20 por primera vez, que tienen ellos un Twitter handle que es oficial, donde esas noticias salieron y salieron en sus idiomas y salieron específicamente las cosas que van a salir para esos mercados. Y no existe una que sea Wizards underscore D&D ES, que es Spanish. Sí. No Sí. existe. Y estaba hablando con gente de la distribución, preguntando, ¿por qué no existe eso? ¿Por qué nos tenemos que dar cuenta de estas noticias por otras regiones? Um, porque falta infraestructura todavía, ¿no? Para que podamos... Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es la infraestructura y hubo un aviso de empleo hace poco, creo que Ujú. todavía está abierto, que es para una posición donde la persona va a mantener equilibrio entre la distribución de todo el mundo, ¿no? Que la idea que quiere Wizards es que cuando se vende un libro, Call of the Netherdeep, salga en el Estados Unidos, Sí. Europa, Ujú. Latinoamérica, Asia, todo al mismo tiempo. Y el trabajo de esta persona es que eso sea todo igual, que es difícil, ¿no? Porque uno se imagina que cuando uno escribe el libro en inglés y está editándolo y cambiándolo y todo eso está ocurriendo con una fecha donde tiene que salir el libro a ser imprimido. Pero hay que traducirlo. Y la traducción no es como otro libro. Uno necesita una gente que conozca el lenguaje de D&D. Porque no es que uno pueda decir algo sobre un tiro de salvación de cualquier manera. Hay como 2 veces que se escribe y uno tiene que saber eso y traducirlo en una manera que ya está como oficial de Wizards. Entonces eso es muy difícil. Traducir esto y que salga en el mismo momento, súper, súper difícil. Pero aún hay otra parte, ¿no? Esto es importante, pero si el libro todavía cuesta $50, ¿para qué fue eso? ¿No? Entonces yo creo que necesitamos que en algunos países, y casi todo donde se habla español que no sea España, mirar a, bueno, ¿qué se puede comprar que sea distinto? Con un precio más bajo, pero todavía que sea de interés y que ayude a crear esta comunidad y empiece a gente a que compren cosas, ¿no? Porque mucha gente solo existe en el mundo gratis. Y creo que necesitamos algo más así, ¿no? Que existe más fácil, más corto. Por ejemplo, imaginemos que hay cómics que tengan al final una aventura, ¿no? Precio muy bajo, ya es algo que la gente compra normalmente. Se puede vender por toda parte, mucha distribución, precio muy bajo, pero puede tener una parte que sea del juego y que uno use eso con las reglas gratis, ¿no? The basic rules, que sean traducidas bien y que se encuentren fácilmente en español. Eso tal vez se pudiera combinar y ser un éxito. Tiraje de revistas específicas para el mercado, que tuviera Ujú. creadores de contenido en español que agregan ahí y lo sacan, pero lo sacan oficialmente a través de Dungeons and Dragons, porque existen, o sea, de nuevo, existen estos fanzines, existen estos grupos que hacen estos esfuerzos, que ponen cosas ahí. Definitivamente está DM's Guild, pero también
veo D&D's Guild y reviso o sea, el volumen de contenido en español y no es tan extenso. Y Porque no aparte, vende. hablas con los creadores de contenido y su respuesta es, si yo pongo el producto en los dos idiomas, no vende en español. Sí. Entonces, realmente el esfuerzo que le estoy poniendo no me está redituando. Eh, el hacerlo de esa manera. Y si alguien va a crear solamente en español y ponerlo en español, uff, o sea, por lo Yeah. menos el otro en inglés, sabes que vas a tener un grado de ventas digo, obviamente confiando, ¿no? En que la calidad del producto y todo Ujú. esto. Pero sí, se siente como que hay mucha dificultad de entrada. Sí la situación socioeconómica del mercado latinoamericano es muy diferente, entonces es muy Ujú. prohibitiva la entrada. Hay que buscar estas maneras, pero de nuevo, hay herramientas que tienen que ser diferentes. Hay Sí. modelos como libros digest que están sacando unos libros más Ujú. cortitos en blanco y negro, cosas así, que podrían estar en distribución. El SRD está gratuito, pero por ejemplo, el SRD no existe en español en este momento. Sí, sí, claro. Hay herramientas que faltan ahí para tener accesibilidad un poco más extensa, pero que definitivamente nos ayudarían. Eh, pero una de esas herramientas precisamente es el tema, como el core de lo que queríamos traer y platicar contigo, Ujú. porque las convenciones son un lugar para probar estos juegos, para poder jugar y demás. También tiene algunos bumps en el camino. El precio, por ejemplo, Sí. el estándar en la mayoría de los eventos es como alrededor de $10, que no está Sí, 10 lejos a 15. de lo que cobra un Dungeon Master de paga, Ujú. que también es un tema como muy complicado, ¿no? En el Sí. mercado hispanoparlante. Y que tú lo ves, o sea, la mayoría de las personas no van a ir a pagar $10 porque $10 es más considerable bajo la economía de una persona que vive en Estados Unidos o que Sí. vive en un país del primer mundo, con una comunidad emergente de latinoamericanos, ¿no? Uh, pero, pero, pero sí está ahí para hacer ese trabajo de entrada, ¿no? Para servir como una Ujú. rampa de poder estar exponiéndote sin comprar los libros todavía. Y definitivamente hay mucha gente que inclusive compró los libros y demás, pero yo lo veo muchísimo en la red. La mayoría de los grupos en español es gente buscando juegos, de que es que no tengo nadie con quien jugar porque nadie lo Sí, conoce sí. aquí y yo ya me lo leí, estoy listo y obviamente crea esos nichos de jugar en internet con Dungeon Masters de Sí. paga y demás, porque no existe todavía que tengamos esa disposición. Aquí en Estados Unidos vas a cualquier lugar donde venden libros de rol y van a tener mesas que están corriendo en ese momento y van a tener como un board donde tienen, obviamente digital, ha abierto las posibilidades y creo que por eso ha sido la expansión mucho más grande. Uh, y, 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 es buen momento, ¿no? Para traer a mucha gente, tener intención de querer jugar, pero luego que sigue. Este año nosotros vamos a estar en PAX East, vamos a Ujú. estar en Gen Con y en Gen Con logramos como encontrar un espacio donde va a haber un Latin Lounge, donde vamos a estar corriendo Perfecto, eventos. sí. Va a haber juegos de todo tipo, va a haber juegos en español y en inglés, porque también tenemos que estar conscientes de que la comunidad latina no toda habla español. Claro. Pero hay un contexto cultural, ¿no? De llevar Ujú. a personas que tienen representación, um, sea corriendo juegos o jugando juegos. Entonces, hay más de eso, está creciendo, pero todavía no brincamos ese fence de llegar Sí. literalmente a las comunidades donde están las comunidades para compartir Pues eso, ¿no? creo que hay una de las cosas que se ha sentido en el pasado como si fuera un juego blanco, ¿no? Pero la verdad es que sí ha habido, como dijiste antes, esa diversidad ha existido, ¿no? Editores, artistas, diseñadores y diseñadoras, ¿no? De ambos géneros han existido en el juego por todas las ediciones. Después de las muy primeras, que eran como dos hombres blancos. Pero después de eso, la diversidad ha estado ahí, ¿no? No siempre visible, pero ha existido por detrás y uno mira a los nombres en los libros. Oh, ese no es un nombre americano, ¿no? Esta persona era latina.
Y así es, sigue siendo así, ¿no? Pero tal vez no es algo que reconocemos tanto o solo estamos empezando a reconocer. Y, y que hay gente y comunidades que están buscando juegos y que quieren presentar estas oportunidades. Y lo más que hacemos eso, como ustedes han estado haciendo y con Mario y otros, ¿no? Yo fui a PAX hace varios años y jugué en español con mi hija. Fue muy divertido. Ujú. Nunca yo había visto esto antes en una convención. Entonces fue algo increíble. Y la gente que estaba ahí de varios, ¿no? Que bien hablaban español, algunos muy bien, algunos no, pero era súper divertido para todos. Y, y necesitamos más de eso. Y eso es parte de la idea de lo que estamos haciendo con Baldman Games, que es un grupo que hace los juegos de juego organizado oficiales para Dungeons and Dragons. Y tiene algo que se llama Virtual Weekend, que es un fin de semana cada mes donde gente se une y juega. Y como estabas diciendo, hay un grupo que lo hace en portugués desde Brasil, que lo hacen muy bien. También estamos armando un grupo que lo hace en español. Y ahora la mayoría de esto está dirigido por una persona que va con el nombre Drago Russo. Él está trabajando con los otros maestros para planear esto. Porque hay que hacer un poco de trabajo, ¿no? De traducir materiales, Oh, sí. traducir aventuras a veces, Ujú. escoger qué tener y ofrecer y todo. Entonces eso todo se está alineando. Y casi fue para este mes, que está ocurriendo este fin de semana, pero será para el próximo mes. Creo que vamos a ver esos juegos en español. Y ojalá cada mes, Ahí ¿no? vamos a andar. Vamos a ir a ver. Yo Vamos a ir también. a jugar, a ver cómo va todo, Sí, a darle también voz, que no había escuchado que se iban a extender de esa manera. Eh, sí, esto lo están haciendo a través del portal de Yawning Portal, de los sí. eventos de juego organizado Sí, directamente. entonces alguien puede ir a Yawning Portal y será igual como lo hacen en portugués, que hay una versión del portal que Para cada será en idioma. español. Ya, Y entonces todo uno lo puede entender, súper. puede escoger los juegos y todo. Y lo que hacen en Brasil, y será igual para los juegos en español, es que el precio es reducido. Todavía es caro, ¿no? No es que sea barato, pero es como la mitad del precio americano. Súper, súper. Entonces mejor, ¿no? La proporción que va al maestro por su trabajo es igual. Entonces los maestros reciben menos pago, pero también esta idea es de que Es ojalá para alguien que sea de un país latinoamericano le sirve, ¿no? Será bueno. Y claro, es súper divertido. Entonces siempre hay eso que es parte del pago, es de que bueno es la hacerlo. experiencia. Porque yo me siento mucho como dice Claudia, ¿no? Que esta experiencia al principio puede ser dura, pero es súper buena, ¿no? Uno sobrepasa los nervios y, y combinar con esta gente que uno no conoce, ¿no? Y hacer algo muy chévere, muy lindo, eso es tremendo, ¿no? Esa es la experiencia de que da el juego de rol. Es muy satisfactorio también y creo que Claudia puede platicar un poco de su propia experiencia porque este año pasado, además de estar corriendo eventos, empezamos a participar también en seminarios y paneles donde íbamos a Ujú. hablar sobre todos estos esfuerzos y sobre la comunidad y cosas. Y creo que te empuja a uno ser una persona que hace cosas diferentes a las que normalmente haces. Digo, Claudia es muy nerviosa con todas estas cosas y hay mucha ansiedad social que va relacionada, pero Claro, sentarte y tener esas experiencias y ver que salen bien y tener esa retroalimentación de una mesa de 8 personas que están súper contentas y gracias, y es de mi primera vez que juego y de darles un starter set para que se lo lleven, para que continúen jugando y después que nos manden mensajes o nos agreguen en social media. O la experiencia que tuvo Claudia, que fue la primera vez que estábamos sentados por ahí, que gente se nos acercó y nos dijo como que, oh, estuvo súper padre su panel, gracias por la plática, ¿no? Por la conversación sobre estos sí. temas. Pero es Adventures League o eventos organizados o participar en la organización de cosas comunitarias de este tipo
o sea, nos deja más cosas que solamente hacerlas o lo que nos pueda dar de regreso. Y obviamente sí es importante buscar la oportunidad de redituar a aquellas personas que ponen el tiempo y que les llegue, ¿no? Algo que sea equitativo a lo que se está poniendo en otros lados, pero hay un punto de entrada y tenemos que buscar como que trabajar con eso. Entonces está súper padre el hecho que esté creciendo. Eh, ¿Quieres preguntar, platicar algo? Uy, sí. Digo, a nosotros nos ha tocado jugar contigo en español un par de veces y me acuerdo, por ejemplo, en 2020 en D&D Celebration, que cuando salió Rime of the Frost Maiden, jugamos una aventura chiquita en español, que creo que era de Adventures League, y Ujú. esa la corriste tú en español, pero eso fue como iniciativa tuya de ir a decirles como que, oigan, yo quiero correr juegos en español, o ¿de dónde salió esa idea? Un poco de ambos, porque yo le había dicho antes a Dave Crist, que es la persona que tiene la empresa de Baldwin Games, hey, debemos hacer esto. Pero él también había dicho, sí, de acuerdo, tenemos que hacer esto. Y cuando planeaban D&D Celebration, hablaba él con Wizards y dijo, ¿qué tal si ofrecemos esto? ¿No? Sin que yo le había dicho en ese momento para este evento, él lo trajo esa idea a Wizards y Wizards, sí, hagámoslo. Y entonces, cuando habló conmigo, dice, hey, ¿quieres hacer unas mesas español? Yo, claro. Entonces, ok, las ofrecemos. Y así fue, ¿no? Todo muy simple, todo porque él pensó que sería buena idea. Y lo hicimos. Y entonces ahora es la conversación sigue cómo podemos hacerlo como un programa que se sostiene, ¿no? Estás mute. Oh, no, ya es todo, eso. Sí. Am, entonces, bueno, ya hablamos de que planean seguir haciendo más cosas, pero por ejemplo, en eventos, bueno, en convenciones, así vas a también tratar de empujar material en español. Sí, creo que trataremos de hacerlo físicamente, aunque no lo he considerado mucho. Para mí la idea primera, donde yo me estoy enfocando, es esta idea de tenerlo virtual, porque me gustaría ver que tengamos como una manera de reunirnos de donde sea que uno esté, ¿no? Porque la mayoría de la gente que habla español no puede venir a Gen Con, ¿no? Hay gente en Estados Unidos que sí puede y eso es importante, pero el número de gente que está por toda parte, que no sabe que pueden jugar un juego oficialmente, ¿no? Eso es lo que me interesa más a mí personalmente. Entonces ahí es donde me dirijo mis esfuerzos. Um, y de tratar de también representar para otros que uno puede, ¿no? Uno puede tener éxito en este lugar y que no hay diversidad en este espacio y uno puede, ¿no? Y la gente quiere trabajar con uno y uno puede decir, soy colombiano, soy mexicano, soy de donde sea. Y gente blanca va a decir, chévere, venga, hagámoslo juntos, ¿no? Trabajemos en esto. Y se ve eso, ¿no? Por ejemplo, Mario Ortegón trabajando, escribiendo para MCDM, ¿no? Y el trabajo de Mario es increíble. Entonces, claro, la gente está reconociéndolo y empezando a darle trabajo así. Y creo que veremos mucho más de él, ¿no? Mm. Oh, sí. Am, bueno, yo tengo la fortuna de hablar inglés, entonces estoy muy como consciente de la comunidad que existe en inglés alrededor de los juegos de rol, pero me gustaría ver como ese mismo espacio que es todo como wholesome y welcoming en español. ¿Tú tienes alguna idea, algún consejo, algo que crees que podríamos hacer para tener esa misma comunidad saludable en español? Pues hay que dirigir con ejemplo y hay que tener reglas, ¿no? Porque las reglas informan a la gente y educan a todos, ¿no? Ah, el Internet puede ser muy feo y por muchas razones distintas, pero así es, puede ser así. Y es necesario tener gente que dirija la acción y correcte la situación, ¿no? Y porque si nadie habla, sigue siendo terrible, ¿no? Hay que tener las reglas, hay que tener
a la persona que va a decir, hey, eso no se puede decir, si ocurre otra vez te vas y nunca vuelves, ¿no? Y lo más que es así, lo más que es un lugar saludable. Y encuentran esto en toda manera de estudios, ¿no? Si uno deja que estas situaciones feas ocurran, se empeoran, se ponen más y más terrible. Entonces hay que tener que empezar, porque si era bueno decir, démosle espacio de aprender, pero bueno, tal vez si quieren volver después y decir lo siento, pero uno no puede dejar que eso ocurra en el espacio. Los espacios tienen que estar mantenidos, ¿no? Que haya este esfuerzo de siempre mejorar el lugar. Creo que un problema también de eso es mucho, los espacios digitales se prestan para mucha toxicidad y para ese escalonamiento porque el anonimato, ¿no? El que llegue alguien y diga algo y lo aviente con una cuenta que a lo mejor no le importa porque si no se hace otra, hace que las conversaciones, pero lo que dices, la moderación es muy, muy Sí. importante. Uno de los problemas más grandes es, por ejemplo, casi toda, no casi toda, pero casi toda mucha conversación que no es, uno no está informada y no es constructiva. Ujú. Sucede en foros que son muy, muy grandes, que tienen mucha visibilidad, pero que tienen muy poca moderación. Sí. Que no existen lineamientos de para qué es este lugar, y que esa extensión, y no pasa nada más en las comunidades en México, digo, la Internet en general sucede de esa manera, que hay grupos que van y tratan de imponer qué creen o qué no les gusta, bajo la idea de es la Internet y podemos decir lo que sea, me está censurando, o este grupo no recibe a Ujú. gente que tiene idea A o idea B, ¿no? Ah, y la verdad de las cosas es algo que decías hace rato, una discusión o un debate no se trata de que alguien imponga y gane una conversación, es de que todos digamos nuestro punto de vista y parte y construyamos Ujú. algo que sea más informado y que entienda, oh, ya veo por qué a esta persona le gusta esto y a mí no. Y se vale que no sea para mí, pero entiendo por qué le gusta. Ha pasado mucho, esta semana hubo mucha toxicidad Sí. en los espacios en Twitter con proyectos que, por ejemplo, tomaron opciones para usar quinta edición, Ujú. pues, se les fueron encima, ¿no? Y como hay mucho puritanismo de decir, no, es que estás limitando tu poder creativo porque te estás colgando de la hegemonía de quinta, o sea, muchos temas que salen Sí. que son innecesarios porque realmente lo único que estamos haciendo estamos escarbando y estamos como cortándole los pies a las personas alrededor de algo que todavía Exacto. ni siquiera ves, no tienes idea de qué es lo que han hecho, pero ya tienes una idea de por qué está mal, que se ha Sí. construido de tus propias experiencias y tus propias percepciones como pasadas, ¿no? Sí, y otra cosa que ayuda, ¿no? Sobre lo que pregunta Claudia, es crear espacios que son específicos para gente de un tipo, ¿no? Por Ujú, ejemplo, Smoke, una amiga de todos nosotros, ¿no? Que ella es este grupo, trata de reunir a otras mujeres que jueguen, que ujú. maestren, que se reúnan, porque ese tipo de espacio es importante para que se establezcan, ¿no? Y se sientan en su lugar seguro y puedan así crecer a donde se sienten bien de estar con otros, con quien sea, porque la verdad es que hay esa toxicidad. Y cuando esos problemas existen, entonces uno necesita estar con su grupo, ¿no? Lo mismo puede ser para algunos que sean latinoamericanos, que piensen, bueno, tal vez no quiero estar con todos, quiero mi grupo y empezar. Y esa es una buena idea, ¿no? De tener estas comunidades más pequeñas, donde uno se levanta juntos y entonces sí uno se siente un poquito más seguro de ir y estar con otros, ¿no? Eso lo entiendo, es importante. Mucho del soporte a a diferentes como identidades, también o sea, es tanto darles un espacio que pueda ser exclusivo o que pueda ser compartido, pero también compartir, no quiero que la palabra se escuche como muy agresiva, pero compartir el poder, ¿no? Las decisiones y el poder colaborar o el poder como Ujú. administrar y dirigir, porque es también sencillo decir, ahí hay una silla si quieres sentarte, pero nunca vas a estar en el panel o nunca vas a ser uno de los Sí, escritores de estos proyectos o nunca, y creo que eso obviamente se está expandiendo y da mucho lugar. Quiero decir, porque ahorita que estaba platicando de todas estas cosas y ahorita que estás hablando de los eventos, el año pasado se hizo un evento, el Carnaval Rolero, que fue de muchos proyectos, sí. muchos creadores de contenido en Latinoamérica, o sea, estamos hablando de
de Perú, Uruguay, Argentina, México, Venezuela, personas de todos lugares y espacios que nos reunimos, ¿no? Porque llevamos un par de años que varios proyectos hemos estado platicando cómo hacer sinergia, cómo hacer un frente común y cómo Ujú. empujar, ¿no? El rol hacia Sí, arriba. Y el evento del año pasado fue una chulada, o sea, fueron un montón de sesiones corridas por personas que tienen como un perfil público, que sí. tienen proyectos, que juegan o que hablan de cosas de rol. Hubo una diversidad también de diferentes juegos que había, seminarios y pláticas sobre muchos temas que nos aluden específicamente, ¿no? A la comunidad y en los lugares donde vivimos. Entonces, siento que obviamente estamos en crecimiento. Sí. Obviamente hay ganas y hay gente que está metiendo las manos. La organización también es algo que necesitamos aprender. Um, y eso pasa en todos lados, ¿no? Pero es muy fácil todos decir, vamos a entrarle, pero luego a la hora de realmente construirlo se necesitan manos y sudor y sangre y lágrimas y no todos están dispuestos. Entonces, lo que dices de encontrar un grupo que tenga ese mismo sentimiento de responsabilidad y de Sí. compromiso es crítico para poder hacer algo que sea bueno, que traiga más gente, que les dé oportunidad a esas personas de jugar, pero que también tenga esas sillas y esos espacios para que alguien más llegue y colabore y cree, ¿no? Que se siga expandiendo como copo de nieve, que vaya picando para Ujú. todos lados. De manera que diferentes comunidades, diferentes grupos, diferentes esos clics que mencionaba, esa comunidad gigantesca que existe en Monterrey, en Ciudad de México Ujú. y en Guadalajara, en México, pero que también hay en Argentina y esto, pero que se sienten como unas celdas independientes, realmente creen esos lazos, ¿no? Y compartamos recursos y que si un Ujú. grupo en Argentina acaba de sacar 6 aventuras de Tier 1 para incorporar nuevos jugadores, que sea algo que se pueda compartir y que la puedan Sí. correr en cualquier lugar, ¿no? Sea en Estados Unidos, sea en España o sea en Perú. Pero sí, hay mucho que hacer. Afortunadamente tenemos a personas como tú Ah, y ustedes. que están ahí. Creo que todos tenemos nuestra parte, es Sí. nuestra responsabilidad, ¿no? Si hemos tenido um, el beneficio de haber sido expuestos a estos juegos, de tener las Ujú. posibilidades de estar en estos eventos, de conocer a gente, de tener el tiempo y los recursos para hacerlo, pues qué mejor, ¿no? El rol nos ha dejado un montón de cosas. El rol salva vidas, o sea, hay Sí, personas, de veras. es una cosa hermosa que no nada más es como una fuga creativa de todo lo que se puede hacer y lo que podemos contar, sino también nos permite ser amigos, crear estas relaciones, y te hila a algo mayor, a un hobby que además te ayuda a expresarte y te ayuda a crecer. Tomar un rol hace un build de empatía hacia Ujú. otros puntos de vista, hacia otras experiencias. Y creo que todos esos son cosas que no vemos porque están escondidos debajo del agua, pero que están ahí, que necesitamos vivirla en carne propia para Ujú. poder ir y después decir, ¿sabes qué? Quiero esto para más gente, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Es algo que es como tan anciano y primal de contar un cuento, ¿no? Alrededor de la fogata, pero con un character sheet, ¿no? Con reglas que son de las más nuevas, ¿no? Porque cada año se avanza el juego y la idea de cómo se pueden contar estos cuentos y tener estos juegos y que tengan significado, pero todavía es eso anciano, es eso antiguo de la idea de contar un cuento juntos, ¿no? Y inventar y imaginar así, de pintarlo en la pared, ¿no? De manera muy, muy primitiva. Eso es también lo que estamos haciendo cuando jugamos. Y lo más que lo podamos hacer todos y unirnos, como dices, lo mejor, ¿no? Ese es la meta que tenemos de lograr hacer eso. Y hemos llegado a un lugar bueno, ¿no? Estamos como en un momento muy, muy interesante y muy bueno donde se reconoce que hay gente que habla español y que son latín, que están creando y que el trabajo es bueno, ¿no? Que es de la calidad más alta. Y eso se está reconociendo. Entonces las puertas se abren y hay oportunidades de crear comunidades que son
de todos o que son de nosotros, ¿no? Como queramos. Eso es algo muy bueno. Es un momento muy divertido, ¿no? Nos estamos acercando al borde del fin de esta conversación. Podemos platicar de muchas cosas más y esperamos con el tiempo como sacar algún otro tema que podamos explorar. Esta primera entrevista me da un montón de gusto porque es una persona que admiro mucho, que ha hecho mucho Gracias. por tanto el hobby como nuestra comunidad, y all around soul person to, to have Gracias. en la comunidad. Eh, Nosotros estamos trabajando en este proyecto que es Geektopia y queremos llevar contenido para la audiencia que habla en español. Generalmente el contenido que hemos estado creando históricamente en los últimos años en diferentes proyectos, pues casi siempre se alimenta de personas que conocemos dentro de las comunidades donde ya existimos, pero el cerrar ese puente entre la comunidad internacional y personas que están colaborando como en las grandes ligas es algo importante porque necesitamos también que exista esa comunicación directa, ¿no? Con nosotros como comunidad hispanoparlante. Soy gran fan de tu dragón rojo allá en el fondo. Sé que estás trabajando todavía en la aventura que escribiste con tu hijo. Sí, sí, muy Está próxima a divertido. salir. ¿Dónde podemos encontrar lo que estás haciendo en estos momentos? Tu podcast, tu trabajo de aventuras. Gracias. Bueno, todo se puede encontrar del sitio alphastream.org, ¿no? Ahí en mi sitio de las redes donde escribo artículos casi cada semana. Y también de ahí tengo todos los links a los lugares de mi Twitter, del podcast que hago con Sean Merwin, Mastering Dungeons. Es en inglés, discutimos las cosas, las noticias del mundo que tienen que ver con Dungeons and Dragons. No solo es del juego de Dungeons and Dragons, pero lo que lo involucre. Y de ahí también se encuentran mis lugares donde yo escribo, ¿no? En el DM's Guild, las aventuras que he escrito y para otras empresas también. Desde ahí se puede encontrar esas. Um, pero sí, esto ha sido muy bueno. Muchas gracias. ¿Sí, Claudia? Oh, no, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por todo el trabajo que haces y por ayudar a traer el español, bueno, el D&D y los juegos de rol en español. Igual, gracias por tenerme y por invitarme, no solo a este programa, pero a la comunidad, ¿no? Porque eso para mí es algo muy importante y me agradece, aunque mi español no es tan bueno como era cuando yo vivía en Colombia. Y hay veces que me siento más medio de una cosa a la otra. Ha cambiado cada año en mi vida. ¿Qué por ciento me siento de algún país o el otro entre mundos? Pero eso me alegra mucho ser parte de este grupo también. Más que decir, nos quedamos con la expectativa de que en algún momento veamos Spelljammer Confirm con Yummy Toast como colaborador. Me Eh, gustaría, pero no sé si voy a tener ese placer. Sería muy divertido. Quiero hacer los giant space hamsters y como raza crear jugable, como raza jugable. una nave espacial con giant space hamsters. Bueno, sin más por el momento, nos vamos a despedir y nos vemos aquí la próxima vez. Muchísimas gracias, Teo. Muchísimas gracias, Claudia. Estamos aquí. Nos vemos la próxima. Chao.